cosas entre el presidente y el periodismo, y lo que ha pasado ayer es algo que nos ha sorprendido a todos quienes admirábamos el trabajo que realizan los periodistas de TV Perú, porque justamente considerábamos que es un trabajo plural, que está completamente objetivo, ¿no? Más allá de ser el canal del Estado, es el canal de todos los peruanos. Y lo que ha pasado ayer con el periodista Enrique Chávez, a quien le damos nuevamente la bienvenida, pues ha sido realmente sorprendente. Enrique, en primer lugar, nos solidarizamos contigo. No es para nada una buena noticia que un periodista se quede sin trabajo, sobre todo cuando detrás lo que hay es, al parecer, un intento de censura. Lo que queremos saber, Enrique, es qué es lo que pasó días antes de lo que ha ocurrido ayer por la noche, porque hay un comunicado que seguramente tú ya has leído, que asegura que lo que ha pasado es que tu contrato ya se había terminado, que supuestamente tenías hasta el 28 para trabajar, pero que tú decidiste de manera personal adelantar tu salida con este anuncio que has hecho de manera libre y que en ningún momento nadie te ha cortado para que tú puedas expresarte. ¿Qué es lo que pasó en la interna días antes de esta situación? Gracias, Pamela, gracias, Claudia, buenos días. El comunicado que ha emitido la gerencia de prensa, porque no es, entiendo yo, no veo por ahí el nombre ni del presidente del directorio ni de otra autoridad más, es una... lo considero una mentira flagrante, o por lo menos una media verdad. Lo que se comunica, lo que se me comunica ayer, muy poco antes de mi programa, era que se daban por concluidos, ¿no? Mis servicios, y yo pregunté ¿hasta cuándo?, ¿no? Y lo que se me dijo fue que hasta el viernes. Y en realidad, con el comunicado yo me he enterado que se supone que lo que marcaba mi tiempo en el canal era esta famosa orden de servicio, ¿no? Que ahora conozco que vence cada 2 o 3 meses. Porque, Pamela, ten en cuenta que yo he estado 7 años en TV Perú bajo esta condición. Entonces, en ningún momento se me había dicho, vence tu orden de servicio. Nunca, a lo largo de 7 años. Siempre esto te se los han renueva renovado sin ningún problema. Automáticamente. Ahora, y por supuesto, claro, perdóname para terminar, los periodistas que estamos en esta condición, pues no tenemos ningún tipo de seguridad, ni de beneficio, ni de vacaciones, etcétera, etcétera, a lo largo de 7 años. Entonces, esa es una interpretación completamente antojadiza y tendenciosa que hace en este caso la gerencia de prensa en este comunicado, ¿no? Que recae sobre Julio Navarro. Y aquí recojo lo que tú acabas de decir, es una mentira flagrante, pero el análisis que se pueda estar dando es que esta gerencia se pone del lado incorrecto también. Y a eso quisiera que nos puedas contar un poco, porque no estamos hablando de que abiertamente el presidente prefiere mantener una relación hostil con los medios de prensa, sino de estos gestos que han ido sobre el canal del Estado, sobre TV Perú. Lo hizo el ministro Silva hace algunos meses abiertamente, en donde pedía que el canal del Estado de una u otra manera se la juegue por sus ministros. Desde esa fecha y desde todas las crisis que hemos tenido, esta gerencia de prensa no marcó una posición clara en protección a cada uno de sus periodistas. Sí, es muy interesante la pregunta, Claudia, y muy pertinente, porque para responderte tengo que retroceder a unos meses atrás. Cuando Guido Bellido asume la presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Guzmán, que ocupaba la presidencia del directorio, decide renunciar. Y él, digamos, se queda, por decirlo así, esperando su relevo. Yo entiendo que en esos días previos, en los días de la transición, quien fue al canal para poder, digamos, observar, yo no lo conozco, pero fue el señor Franco Comalaya, que se supone que es uno de los integrantes de los asesores en la sombra, y que entiendo yo tiene un cargo menor, porque no cuenta con los requisitos para haber asumido, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación de Palacio, tener un puesto pertinente para poder haber hecho de alguna manera esa suerte de proceso de transición. En ese momento, si bien Eduardo, que cumplió un excelente papel, ¿no?, al frente de la presidencia y sobre todo en la pandemia, que fue un tramo tan difícil, siempre tuvo el respaldo de él y siempre tuvo el respaldo del gerente de ese entonces, que era Renzo Macei. Cuando finalmente Eduardo es relevado por el señor Joseph Dagger en la presidencia del directorio,
entiendo yo, también un tiempo después se le pide la renuncia a Renzo, que como tú bien señalas, y ustedes como periodistas lo conocen muy bien, acá de esto depende del respaldo que pueda hacer. Cuando a fines del año pasado, por los días de Navidad prácticamente, ingresa Julio Navarro como gerente de prensa, se ven claramente los cambios, ¿no? Hay una reunión inicial donde él pide que nos guardemos nuestras opiniones, básicamente hay una reunión inicial por Zoom, ¿no? Con prácticamente toda la plana del canal, y hace algunas advertencias y comentarios que francamente ya dejaban ver lo que podía llegar. Algunas semanas después, lo que se comunica es un cambio de parrilla absolutamente desconcertante, donde cada noticiero es asumido solamente por un conductor. Se eliminan los pases entre programa y programa. Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. Eliminas toda la posibilidad de interacción y te ciñes de alguna manera al prompter. Y en el caso de Cara a Cara, se me comunicó, no solamente yo saldría del noticiero central que yo ocupaba o que llevaba en la noche con Carla Jarada, sino que Cara a Cara se reducía a media hora. Se nos comunicó también una reducción del sueldo, otra de las situaciones a las que estás expuesto, ¿no? Cuando estás por orden de servicios, una reducción del 20% del sueldo, y que yo me quedaba con media hora de programa. Evidentemente, pues uno dice, me van a votar, ¿no? O sea, esto ya es un paso previo. Y el Consejo de la Prensa llamó la atención sobre esta situación porque la excusa sobre la media hora de programa era el toque de queda. Ustedes saben que trabajan, no tiene ningún sentido. El toque de queda duró un día o 2 días, y en mi caso yo he trabajado cada día de pandemia de manera normal en estudios. Exacto. Y los periodistas cumplimos una función esencial. Uh-huh. Cumplimos una función esencial, no tiene nada que ver con lo que puede ser el toque de queda. Ahora, eso se revirtió, disculpa, hace un par de semanas, y bueno, pero ya llegó pues la comunicación del despido ayer. Ahora, Enrique, tú has mencionado un hecho bastante concreto que tiene que ver con este comentario que hizo el presidente respecto a la prensa, ¿no? Que la prensa es un chiste, que alguien dio la consigna de que esto no se informara, y de hecho tú también advertiste que ese día en el noticiero central pues efectivamente esa información no se dio. ¿De dónde vino esa consigna? ¿Quién transmitió esa orden para que esa nota no saliera en la pauta del noticiero? Yo tengo entendido que fue Julio Navarro. Yo tengo entendido que es Julio Navarro quien comunica poco antes del noticiero que esa noticia no debía ir, que era una noticia del día. No tengo mayores detalles porque como ya no estoy en el noticiero, ¿no? Pero eso fue lo que pude averiguar en la redacción. Y bueno, la evidencia está a la vista porque la nota que fue, repito, la noticia del día no estuvo en el noticiero central. Ahora, como esto, han habido otros casos, otras situaciones en donde el gerente les decía, oigan, por favor, esto de acá no lo informen, esto de acá guárdenselo, que de repente han estado pasando desapercibidos, pero que ya mirando el bosque uno puede empezar a darse cuenta de que hay un patrón. Es muy probable que se haya dado una presión concreta sobre los productores. En mi caso no fue así, ¿no? En mi caso lo que se hizo, como te digo, fue reducir el tiempo del programa, sacarme del noticiero, pero lo que sí se hizo fue claramente, ¿no? Señalar que no se debían emitir opiniones y que nosotros éramos funcionarios públicos. Yo no era funcionario público, yo era un periodista independiente trabajando en la señal pública, que es muy distinto a considerar tu trabajo como tal. Entonces, esas pautas me hacen pensar que seguramente se han dado otras situaciones así, pero en lo concreto puedo hablar de este tema de que la prensa es un chiste que me pareció pues inaceptable. Aquí hay un rompecabezas en donde apareció otro nombre. Un gerente de prensa, Julio Navarro, que recibe visitas como la del señor Pomalaya y en donde se cambia la pauta, donde se cambia la estructura. Y lo que nosotros queremos con esto es cómo no, lo decías tú bastante bien el día de ayer cuando te despides, ¿no? Incidentes como estos hacen que las personas que apuestan por consumir el canal del Estado sigan cogiendo fuerza en este peyorativo de que es el canal al servicio del gobierno de turno. Yo ampliaba esto con lo que ocurre también en el canal del Congreso, que es al parecer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
¿Tú crees que tu salida va a marcar, o debería por lo menos marcar un después y levantar una señal de alerta frente a lo que está ocurriendo? ¿Y quién debería ser, o qué es lo que debería ocurrir tras lo que tú nos acabas de contar? Un paréntesis ahí. No solamente entiendo yo como Alaya pregunta por mi labor y señala que yo no le daba el espacio a los políticos de izquierda, cosa que es completamente falsa y el programa está allí para demostrarlo, sino que también yo fui objeto, lo que pasa es que uno, digamos, no estás para victimizarte, ni mucho menos, pero fui objeto de una andanada, una campaña de videos con una producción, digamos que no era amateur, cuestionando mi permanencia en TV Perú. Esto viene prácticamente desde el inicio del gobierno, ¿no? Me llamaban pues socarrón, que estaba contra Pedro Castillo, lo cual, insisto, yo sencillamente trataba de hacer un trabajo plural. Sobre la pregunta, es importantísimo porque sí, esto yo no estoy acostumbrado, los periodistas no estamos acostumbrados a ser parte de la noticia y evidentemente a mí, con el trabajo que hemos hecho en los últimos años de impulso a la pluralidad, me apena tener que salir a denunciar esta situación, porque efectivamente el canal retrocede. Yo creo que es momento, y esto lo ha planteado el Defensor del Pueblo y ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley para que el canal pueda tener una mayor autonomía. El canal ha estado en la órbita de la PCM en un momento, en la órbita de Cultura, y al final la pluralidad depende finalmente de quien esté al frente de esos ministerios. Y por supuesto de la autoridad que pueda tener un presidente del directorio, sobre todo, o un gerente de prensa. Entonces sí, yo creo que es hora, y ojalá, según tengo entendido, el defensor lo va a hacer en los próximos días, se presente este proyecto de ley y encuentre eco en el Congreso. En todo caso, creo que sería una buena oportunidad, como señalas, para que se dé un punto de quiebre y para que la televisión pública tenga su calidad y su objetividad, vamos a decirlo así, aseguradas. Ahora, ¿te preocupa, Enrique, la situación en la que quedan tus colegas? Porque muchos de ellos se han pronunciado públicamente también, solidarizándose contigo, pero entendemos que puede haber temor y preocupación. ¿Qué es lo que estaría quedando allí a la interna de TV Perú? Por supuesto que me solidarizo con ellos y comparto esa preocupación, porque en los últimos días también hemos visto no solamente reducción de sueldos, ¿no?, entre los más experimentados, despidos de productores, ¿no?, despidos de productores y productoras también, ¿no?, con experiencia, y lo que hemos visto es una alteración, ¿no?, de la parrilla. Finalmente digamos, las dirigencias, ¿no?, en el canal tienen el derecho a tomar este tipo de decisiones, pero cuando lo que haces es dejar a cada noticiero con un solo conductor, sacar a los conductores de los espacios donde finalmente se habían posicionado, ¿no? Hay un programa de los fines de semana, Diálogo Abierto, que fue eliminado también. Que el propio gerente tome la conducción de los noticieros del fin de semana, habla además de un afán personalista que no se entiende en alguien que ocupa un cargo tan importante como la gerencia de prensa de TV Perú. Y esto se le advirtió además al presidente del directorio y no hizo nada al respecto. Estás hablando de quien se supone que dirige, ¿no?, o tiene la gerencia sobre el resto de conductores y de alguna manera, si quiere, se pone a competir con ellos. Entonces sí, claro que me inquieta la posición de mis compañeros, y lo que sé es que el ambiente no era el mejor y había dado una marcada diferencia. Ahora, no solo hablar del ambiente, hablar de la programación en sí, porque Cara a Cara era un programa de análisis, un programa que solía tener al protagonista de la noticia, y lo que yo comentaba con Pamela es la desidia, por así llamarlo, del consumidor del canal del Estado, es precisamente porque no tiene expectativa de lo que pueda haber al aire, ¿no? Porque el principio de oportunidad que debe usar el canal del Estado es precisamente hacer las preguntas que tiene que hacer en el momento en que las tenga que hacer a las personas indicadas, cuestionadas, voceros y demás. Esa es la consigna de cualquier medio de televisión. Y lo que yo te pregunto es, con esta salida de Cara a Cara y con lo que no sabemos qué es lo que pueda pasar, cambio de programación, nos quedamos con un canal del Estado de lectura de prompter, de solo corte informativo, de seguimiento de actividades oficiales.
Enrique. Lo que vimos en los últimos meses fue la limitación de estos espacios con un programa, como señalas, como cara a cara, que era de alguna manera esta suerte, ¿no?, de exposición diaria, de buscar al protagonista, de hacerle las preguntas concretas. Hubo este claro intento de reducirlo a media hora, porque bien ustedes saben que en media hora no es que puedas hacer mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que en todo caso la parrilla de invitados lo dirá en los próximos días, ¿no? Efectivamente sí, o sea, yo creo que el riesgo es que finalmente te conviertas en un canal de lectura de prompter. Precisamente la cobertura de las actividades oficiales ha sido muy entusiasta, ¿no?, en los últimos meses, y como sabemos, pues una actividad oficial te puede absolutamente interrumpir toda una programación sin estar plenamente justificado. Eso se ha estado viendo también. El señor Daguerre dijo en un momento que éramos la señal oficial, pero eso no quería decir que quisiéramos o tendríamos que ser la señal oficialista. Es una confusión conceptual que yo creo que marca un poquito, y con esto termino, una constante lamentable de este gobierno, que tú lo puedes estar viendo en medios, pero lo ves en otras áreas. Poner al frente de las instituciones a gente que no tiene nada que ver con el trabajo que tiene que realizar. Gente, en este caso, con prácticamente nula experiencia en medios de comunicación. Ahora, desde tu propia experiencia, Enrique, en estos 7 años en TV Perú, y esto, de hecho, tú también lo mencionaste en tu despedida el día de ayer, tú has visto entrar y salir varios presidentes, los has mencionado a todos. ¿Cómo ha sido la relación del gobierno con el canal del Estado en estos 7 años, incluyendo también la brevedad del señor Merino, ¿no?, que algunos incluso están haciendo comparaciones respecto a lo que pasó en esa semana también con TV Perú? ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido tu experiencia de esta relación gobierno-canal del Estado? Todo dependía, Pamela, de, digamos, la seguridad y el conocimiento que el presidente del directorio debía tener frente a la comprensión de lo que es un medio de comunicación público. Con sus matices, estos 3 presidentes a los que me he referido, porque además Eduardo y Hugo tuvieron 2 gestiones cada uno, ¿no? Se relevaron el uno al otro, y en el caso de María Luisa Málaga, hay que recordar además que ella fue la que como abogada sabía muy bien cuáles eran los límites y el mandato del canal. Entonces se produce una transformación con respecto a esto que estamos señalando. Presiones siempre iba a haber de alguna manera, pero con los años se fue entendiendo, y el poder político fue entendiendo, que un canal público no era un canal al servicio del gobierno, sino al servicio de la ciudadanía. Entonces, sí, yo diría que otra vez digo, con sus diferencias y sus matices, estos 3 presidentes de directorio comprendían, ¿no?, esa función pública, democrática, ciudadana, que debe tener una institución como el IRTP, ¿no? Enrique, tu salida es la única, tu salida es pública, pero ¿hay alguna que desconozcamos de algún reportero? Porque aquí los que estamos en la mesa somos los que damos la cara, pero en la cancha los reporteros son los protagonistas finalmente de la noticia. ¿Cómo era el tratamiento con ellos? ¿Cuáles eran las sugerencias, entre comillas? ¿Se restringía algún tipo de pregunta? ¿Hay algún reportero que haya salido por haberle hecho alguna pregunta incómoda al presidente? ¿O algún ministro? No que yo sepa, pero sí ha salido una productora con experiencia, por ejemplo, en las últimas semanas, como Vanessa López. La sacaron de muy mala manera. Hubo otro joven productor también al que se le dijo, además, o sea, basándose, se supone, ¿no?, en el tema de sueldos, ¿no?, que le dijeron, teníamos productores de 6.000 soles, ahora vamos a tener productores de 3.000 soles. Y por cierto, era un joven bastante competente. Entiendo que ha salido otra conductora ayer, y ayer lo que me dijo el gerente de prensa también es que venían otros, ¿no?, que venían otros, y claro, te lo explican con temas presupuestales, pero al mismo tiempo el presidente del directorio ha llegado con asesores que también vienen en este caso de SUNEDU, entiendo que no tienen experiencia, entonces no se entiende muy bien esa justificación presupuestal, porque se están dando contrataciones significativas en términos económicos, ¿no?
Bien, hemos conocido gracias a ti, a tu testimonio, varios detalles y como lo dijiste ayer, no es un adiós seguramente y esperemos verte de regreso en alguna otra señal, en alguna otra pantalla, haciendo lo que se tiene que hacer, Enrique, justo cuando la situación se desborda, en buenos momentos, en malos momentos. Esa es finalmente la consigna. Agradecerte, alas y buen viento y que te vaya muy bien en los proyectos que emprendas. Enrique Chávez dando su testimonio respecto de lo que ha ocurrido. Y aquí la tribuna es abierta. Si el señor Julio Navarro, gerente del canal, tiene algo que decir, aquí también estaremos esperando su versión. Gracias, Enrique, por estar nuevamente con nosotros.